Vamos ahí a la primera carta a los tesalonicenses. Primera carta a los tesalonicenses 4. Y vamos a concluir lo que algún día comenzamos. Antes de que viniera el aniversario y más de 2 o 3 nos quedamos sin barbacoa. ¿Sí? Se acabó. Alcanzamos a arañar ahí unos sesos, pero guácala, qué rico. Me guardan una cabeza, pero yo la verdad ya tengo todos mis dientes, o sea, no tengo necesidad de una cabeza. Ok, vamos a concluir este capítulo. Comenzamos con la primera carta a los tesalonicenses y quiero dar el repaso rápidamente. Tengo 45 minutos para terminar. Eso significa que ustedes estarán viendo la repetición de cómo gana el león sobre el Frustra Azul. En acción. Ok, ponga su celular en el vibrador. ¿Ya lo puso ahí, por favor? ¿Ya? Y empieza así la primera carta a los tesalonicenses 4.1. Vamos al 4.1 y dice de esta manera: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Yo les he explicado que esta parte de la palabra de Dios tiene que ver con que los tesalonicenses estaban preguntando qué más tenían que hacer, qué más tenían que estar practicando para poder seguir caminando en la santificación. Y el apóstol Pablo comienza a decirles: abunden más y más. ¿En qué? En lo que ustedes ya aprendieron, de cómo conviene que ustedes se conduzcan para agradar a Dios. Y entonces en el 2 dice: porque ya saben las instrucciones que les dimos por el Señor Jesús. Está repitiendo el apóstol Pablo. Y entonces dice: ¿cuáles instrucciones que recibimos? Pues la voluntad de Dios es la santificación y que se aparten de la porneia, que se aparten de la fornicación. Y que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en la pasión de la concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. 8. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Ok, ¿estamos ahí? ¿Sí trajo su Biblia? A ver, levante su Biblia usted. Si no, para que le venda yo una. Dígale a la secretaria: secretaria, levanta la Biblia. Ya, porque el esposo no carga Biblia, tiene que traerla a la secretaria. A ver, ¿cuántas secretarias hay aquí? Ah, muy bien. Qué bueno que usted trae su Biblia, varón. Eso me gusta. Abraham, ven a sentarte acá. Jacob, ven, no tomes ventaja sobre nosotros ahí en el solecito. Todos estamos aquí congelándonos. Gracias. Vente para acá, Abraham, mira. Aquí hay un lugar. Aquí, mira, Abraham. Abraham, mira aquí. O sea, como es su cumpleaños, este es su regalo. 15 añitos cumplidos. Ok. Entonces, para que podamos entender por qué el apóstol Pablo está hablando de esta manera a los tesalonicenses, no debemos olvidar algo muy importante, que Tesalónica es una ciudad cosmopolita. Ya lo había explicado yo anteriormente. Es muy rica, es una ciudad muy rica, es una ciudad muy próspera, que tiene una intensa actividad comercial. Está inundada por grandes números de extranjeros, hay varias lenguas. Pero también pasa algo muy importante. La ciudad tiene una importante situación comercial, administrativa. Entonces, al haber tanto dinero y al haber tanto movimiento en esa ciudad, también hay situaciones de peligros morales y también hay situaciones de peligros espirituales. ¿Para quién? Para los nuevos cristianos de esa ciudad.
El apóstol Pablo llegó, fundó la iglesia y después tuvo que salir porque lo iban a matar. Por tanto, el apóstol está enviándoles una carta para enseñarles a los nuevos cristianos de Tesalónica de qué manera tienen que comportarse como cristianos verdaderos. Era muy fácil que cualquier persona intentara hacer una fortuna, porque era una ciudad comercial, era un puerto marítimo, así que había muchos extranjeros, había mucha entrada de extranjeros, había mucho dinero, y entonces era fácil pervertirse moralmente con los extranjeros y con la cultura que había en ese tiempo también. Era una cultura con una mentalidad materialista, mundana, era una cultura que tenía mucha situación con respecto a la inmoralidad sexual. Estoy contándoles esto de cómo es el lugar donde el apóstol está mandando esta carta y cómo ahí están haciendo una iglesia. Algo muy importante es que también como había mucho comercio, había mucha gente de varios lugares, mercaderes, militares, hombres en busca de empleo, y entonces la ciudad tenía una reputación bien interesante. ¿Por qué? Porque en esa ciudad había mucha promiscuidad y había mucha delincuencia. Esa ciudad se dedicaba a la adoración a Venus, la diosa del amor. En esa ciudad se adoraba a esa diosa, a Venus, la diosa del amor. Es como aquí que las personas adoran a Guadalupe. De esa manera Venus era ya la deidad a la cual adoraban. Y esto es muy interesante porque ya leyendo sobre Tesalonicenses, nuestra sociedad hoy en día, México, tiene la misma obsesión con el sexo y la misma tendencia a la promiscuidad como en los días de Tesalónica. Este es el mismo espíritu depravado y de inmoralidad que caracteriza hoy estos tiempos. Entonces vamos a entender cómo tenemos que aprender nosotros a relacionarnos en el matrimonio. Es el tema que vamos a ver hoy. ¿Cómo vamos a aprender a relacionarnos en el matrimonio? Dígale al que está al lado, ¿ya escuchaste? Y usted que está soltero, diga siempre. Por eso estoy solo, porque no aprendí cómo. Porque soy una fichita. Así que vamos al 3, vamos al 4.3. Ponme, Hernán, por favor. Si puedes abrir ahorita el griego, ahí mismo. Bueno, todavía no. Baja al 4.3. Ok, ahí nos quedamos la última vez. ¿Se recuerda usted? Yo recuerdo muy bien porque yo vi cómo cambiaban de color sus caras y yo vi cómo sus dientes comenzaban a rechinar y comenzaban a cerrar los puños. Ah, no, ¿verdad? Esa es la parte de la Biblia donde los fariseos quieren matar al Señor Jesús. Ok, perdón, me estoy equivocando de parte de la Biblia. Ok, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Está hablando de las instrucciones que ellos ya saben. O sea, Pablo les está hablando a los que ya son convertidos, a los ya creyentes. Había una problemática. ¿Cuál era la problemática? Pablo los está exhortando para que no vuelvan al antiguo estilo de vida. Ahorita vamos a ver cuál es el antiguo estilo de vida de los tesalonicenses. Pero Pablo le está diciendo, porque ya saben las instrucciones que dimos, y para dar más peso a las instrucciones, Pablo dice, por el Señor Jesús. Y entonces dice, punto y coma, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y entonces cuando dice que es la voluntad de Dios la santificación, el escritor sagrado pone punto y coma y dice que os apartéis de la fornicación. Hasta ahí, quita el hijo, por favor. Entonces Pablo está teniendo una exhortación muy clara y les comienza a decir que lo que Jesús está pidiéndoles es que se aparten de la fornicación. La santificación tiene que ver con vivir separados, con vivir apartados, e implica una cosa con los tesalonicenses, que estén separados del mundo, que estén separados de la cultura en la que ellos están inmersos. Esta predicación será muy buena para Acapulco, ¿no? O para allá para Costa Rica. Iba sentado yo en el taxi, en el Uber, hablando con el taxista, y él me iba diciendo, aquí la prostitución no está regulada. Me estaba diciendo, no solamente no está regulada, aquí tú puedes obtener un niño por unos $. Y yo dije, ¿a poco? Me dijo, sí, y no está regulado. Cualquier mamá puede agarrar a su hijo, llevarlo y sacar unos $, porque entra mucho extranjero a Costa Rica.
Entonces eso pasa allá, pero es un mal que está pasando por todo el mundo. Es una problemática que el mundo entero tiene. Entonces el apóstol está diciendo que fuimos ¿qué? Separados para Dios y salvos desde antes de la fundación del mundo. Entonces es muy interesante ¿por qué? Porque la primera fase de la santificación es entender que yo fui adoptado, y al ser adoptado yo soy una persona que ha sido separada. Ya no vivo yo en las tinieblas, ahora vivo en la luz. Ya no soy un hijo de Satanás, ya no soy un bastardo. Ahora soy una persona que ha entendido lo que es la salvación, que ha entendido lo que es el perdón de mis pecados, que yo he comprendido para qué murió por mí, y yo entendí para qué le estoy aceptando como hijo. Porque usted debe entender una cosa: la santificación se está llevando a cabo en la actualidad de nuestras vidas. En el momento que yo acepto a Jesús, en ese momento yo posicionalmente yo soy un santo. Sí, soy un santo de Dios, aunque no lo crea, soy un santo posicionalmente. Claro, es muy interesante, pero ¿qué tiene que ver con esto? Tiene que ver con que en el sistema en el que yo estoy es un sistema del mundo, y yo tengo que comenzar a avanzar en esa santificación. Tengo que comenzar a crecer, a madurar, a esforzarme en la santificación. Yo tengo que comenzar a tomar decisiones. Tengo que comenzar a dejar a mis amigos alcohólicos. Tengo que dejar de ir a ver a las prostitutas. Tengo que comenzar yo a dejar el alcohol, la marihuana. ¿Por qué? Porque voy en un proceso continuo de santificación constante. No es algo que está solamente algo ahí. Es algo que tengo que yo que comenzar a hacer. Dicho de otra manera, el apóstol Pablo dice que tenemos que ser entonces, caminando en la santificación, tenemos que comenzar a ser irreprensibles para el día de Cristo. O sea que avanzar continuamente en el proceso de ¿qué? De la santificación a lo largo de la vida. ¿Pero está entendiendo esto, iglesia? Sí, ¿me estoy dando a comunicar? Claro, ¿sí? Se lo voy a decir de otra manera. No somos entonces moralmente perfectos, sino que hemos sido apartados para vivir conforme a su voluntad, pero tengo que estar caminando constantemente en una decisión de estarlo queriendo agradar a Él, de estarlo queriendo agradar a Él, de estarlo queriendo agradar a Él a cada paso, a cada decisión. Yo tengo que empezar a ver si quiero agradarle a Él. ¿Con qué? Con mi vida entera. Entonces las viejas actitudes, los viejos hábitos van siendo ¿qué? Desechados más, y van siendo reemplazados ¿por qué? Por actitudes dignas de una persona que conoce a Cristo. Es un proceso que dura toda la vida, es un proceso que es necesario también. Entonces el apóstol Pablo, ponle ahí, el apóstol Pablo está hablando sobre la santificación. Regrésame al 60, que no sea, ¿ok? Habla de la santificación, y entonces el apóstol Pablo comienza a comienza a enriquecer el tema. ¿Cuál es el tema? La inmoralidad o la impureza sexual. Y el apóstol tiene que hablar sobre la impureza sexual. Y les dice que se alejen, y les dice que se aparten ¿de qué? De la fornicación. Qué interesante. O sea, una persona que va a caminar en santificación es una persona que no va a caminar en impureza sexual. Persona que no camina en santificación, persona que trabaja y camina en impureza sexual. La palabra fornicación tiene que ver con el griego que dice porneia, y abarca todos los aspectos de la inmoralidad sexual. O sea, ¿qué significa esto? Los creyentes de Tesalonicenses no disfrutaban el contexto moral del judío. El judío no andaba desnudo, el judío cubría sus partes, el judío tenía una sola mujer y le era fiel, el judío no visitaba casas de citas, pero es muy diferente lo que pasaba en Tesalónica. Así que Pablo, con una mentalidad judía, les está hablando a los tesalonicenses y comienza a explicarles que tienen que apartarse de la fornicación. Y entonces, mientras Pablo más penetraba en Europa, más se quedaba asombrado y más asqueado de ver la promiscuidad que había en ese tiempo en Tesalónica. ¿Por qué? Les voy a explicar por qué. Estudiando sobre tesalonicenses,
Ellos eran una ciudad que tenía como culto a la diosa del amor, a Venus. Eso era un culto, era como venir a la iglesia. Era un culto. Y lo más interesante de ese culto, ¿sabe qué era? Que ellos le rendían culto a Afrodita y a Venus. ¿Qué significa esto? Significa que ellos, desde pequeños, los llevaban a la iglesia. Y la única manera de relacionarte con la iglesia era teniendo relaciones sexuales. ¿Con quién? Con las sacerdotisas de la iglesia. Así que un buen culto en ese lugar era acostándose con las sacerdotisas. ¿Cómo se iniciaba a un jovencito? El papá decía, es tiempo de que seas hombrecito. Y tomaba al hijo y lo llevaba a que se acostara con una sacerdotisa. Y la sacerdotisa lo iniciaba en la situación de la sexualidad. Las sacerdotisas salían a la calle y eran respetadas, eran gente muy respetada porque eran los sacerdotes de Afrodita, eran los sacerdotes de la diosa del amor. Y no solamente eso, sino que tú venías y pagabas el precio, o sea, tú venías y dabas una ofrenda monetaria para cumplir con la diosa, pero parte de cumplir con la diosa era acostarme con esa mujer que era la sacerdote de esa diosa, y estaba llena la iglesia de sacerdotisas. Por tanto, cualquier persona que quería venir a sacrificar a Afrodita, venía, pagaba y se acostaba. Y eso no era mal visto, era tan común y era tan normal en ese lugar, que entonces la ciudad comenzaba a tener un pensamiento de inmoralidad. La ciudad completa de Tesalónica tenía un concepto completamente desviado de lo que era la sexualidad. Ahí, en medio de ese pensamiento, el apóstol Pablo se levanta con los nuevos cristianos y les dice que se aparten de la fornicación, que no es correcto que estén haciendo eso. No es difícil, dependiendo de qué punto de vista lo veas. Porque te voy a decir una cosa. En ese momento para ellos. No es menos difícil que hoy en día. Porque hoy en día tú vas a la escuela y tú te acuestas con la maestra, con las compañeras, vas al trabajo, te acuestas con las compañeras de trabajo, te acuestas con la concuña, te acuestas con la cuñada, llegas a la familia, ves a la cuñada o a la suegra, vas en la calle, te acuestas con la vecina, eres policía, la única forma de arreglar las situaciones en la policía es con un acostón. Vas al gobierno, es acostándote. O sea, dígame cuál es la diferencia de allá a hoy. Y no es difícil, es más difícil vivir en pecado. Porque la gente cree que la santidad es difícil. No, déjame decirte una cosa, es más difícil el pecado. Porque el pecado destruye, desbarata, destroza tu vida, te roba la economía, te quita todo lo que puedes tener. Y la gente cree que es más difícil la santidad, cuando la santidad es escoger el camino del bien para la bendición de la vida de uno. Amén. Eso estaba pasando en ese tiempo. Víctor, cámbiate de lugar. No te quiero platicando. No estamos hablando de que el apóstol Pablo estaba diciendo, ahora no van a tener relaciones sexuales, ahora se acaba, nadie va a relacionarse con nadie. No, el apóstol Pablo no estaba hablando de la castidad como los sacerdotes católicos, para entonces derivar una perversión. No, el apóstol no estaba hablando de eso. Tampoco estaba hablando de que la gente tuviera una fobia sexual. Sino que el apóstol lo que estaba hablando y estaba comprendiendo es que los tesalonicenses estaban librando una verdadera batalla muy cruda para la gente que era recién convertida. ¿Por qué? Porque la sexualidad era el pan de todos los días. La sexualidad y relacionarse con las sacerdotisas era el tener una buena relación con Dios. Por eso el apóstol Pablo condena a los hombres que tienen el cabello largo. ¿Por qué condena a los hombres que tienen cabello largo? Porque en ese tiempo los sacerdotes promiscuos de Afrodita, tú los identificabas porque tienen el cabello largo. O sea, ¿eso qué significa? Que también había prostitutos. Para las señoras maduras y para las señoritas también había hombres que eran sacerdotes. Y la única forma de que tú vieras y te dieras cuenta cómo era un sacerdote era que tuviera el cabello largo. Pero la iglesia ha malentendida esa situación.
Corta el cabello, ¿por qué? Porque no le gusta al Señor. No, ve el contexto. El contexto es que ellos eran los prostitutos de aquel tiempo, del templo de la diosa del amor. Entonces, cualquier situación que tú querías que querías con Dios era a través del sexo. Entonces, el apóstol Pablo está pastoreándolos. ¿Qué buscan? El apóstol Pablo está pastoreándolos y está diciendo qué es lo que está pasando. Por tanto, los cristianos, el concepto de pornografía en ese entonces está incluyendo que las relaciones sexuales ¿qué? Prematrimoniales. O sea, antes de estar casado, relacionarte de esta manera es fornicación. Las relaciones sexuales extramatrimoniales, ¿qué significa? El adulterio es fornicación. Es pecado delante de Dios. Las relaciones sexuales con personas del mismo sexo, la homosexualidad, el lesbianismo, todo esto se practicaba en forma de fornicación, en forma de pornea en aquellos tiempos. Entonces, en la vida pagana, la promiscuidad se consideraba como algo ¿qué? Normal. La abstinencia era algo irrazonable. Era algo que así como que, ¿tú qué? ¿Tú eres marciano, mano? O sea, ¿cómo que soy marciano? ¿Tú eres marciano? O sea, ¿cómo que ya eres hermano y cómo que ya no tienes 3 o 4 hijas como todos tenemos aquí? Porque eso pasa. Ahora yo entiendo y caigo en cuenta por qué los maridos no quieren venir a la iglesia. Los maridos no quieren venir a la iglesia porque significa que tienen que dejar de estar haciendo lo que andan haciendo allá afuera. Porque la cultura mexicana, y no solamente, ayer me corrigieron, y me corrigieron bien, la cultura mexicana, y no la cultura mexicana, la cultura del mundo entero, es esta idiosincrasia. ¿Cuál? Yo tengo necesidad, y esta mujer me cae mal, yo me agarro a otra. ¿Qué pretexto tan burdo? Porque es un pretexto. Prefieren destruir la familia y destruir todo que aprender a tener continencia, que aprender a tener dominio propio. El apóstol Pablo habla sobre el dominio propio, y el dominio propio tú lo puedes comenzar a dar a tu hijo cuando tú le aprendas a decir no vas a tener esto que tanto quieres, y él aprende a restringirse. Y nuestros hijos tienen que restringirse en la sexualidad. La mayoría de los números de traición en el matrimonio es en el momento del embarazo, es en el momento de que la mujer da a luz. ¿Cómo voy a aguantar 40 días? No, me voy a morir. ¿No te mueres? No, me muero. Yo sé, ya siento que ya no voy a poder. ¿Cómo no vas a poder? Es que nunca nadie te ha dicho que no. Es que no has aprendido a dominar tu carne, no has aprendido a tener dominio propio. Y tienes que aprender a decirle no a la coca, tienes que aprender a decirle no a los tacos de carnita, tienes que aprender a decirle no y decir hoy no, ¿por qué? Porque voy a ayunar. Y tienes que aprender a tener tu dominio sobre este cuerpo. Y ahorita vamos a ver por qué tenemos que tener un poco de dominio. Lo que pasa es que las personas estamos en una cultura donde es el buen fin. ¡Aleluya! Tienes 20 meses, tienes 100 meses, no importa que llegue el próximo fin y sigas endrogado. Tú compras lo que necesitas. ¿Lo necesitas? No lo necesito, pues está en descuento. ¿Necesitas otra mujer? No, pero ¿qué? Pero está en descuento. Sí, se puso en descuento. Lleva años en descuento. Entonces en ese tiempo no se concedía mucha importancia a las relaciones sexuales fuera del matrimonio. Tú podías tener un esclavo, si tenías poder adquisitivo tú puedes tener un esclavo, o podías tener una esclava. Y entonces si tú querías tener relaciones sexuales, tú podías ir, buscar a una prostituta, acostarte con ella. La prostituta eran mujeres cultas, eran mujeres que tenían mucho conocimiento, y tú podías acostarte con ella, platicar sobre ciencia, platicar sobre las pinturas, platicar sobre arte. Y también si tú querías podías tener relaciones sexuales con otra mujer, solamente para recreación, pero la mujer en la casa era solamente para tener hijos. Contigo tú eres la catedral, contigo tengo hijos.
tenemos otras capillas. Eso era lo que pasaba en el tiempo de los tesalonicenses. Entonces era como decir, ahorita me voy a la iglesia y que vinieras, lloraras tú aquí, Dios te tocara, y que llegaras a la iglesia, ya fui al culto. ¿Qué tal estuvo la sacerdotisa? ¿Ahora con qué sacerdote te acostaste? No, ¿qué crees? Me tocó con ese sacerdote. No, sí. Este es el mejor sacerdote que hay en ese templo. Ahí el apóstol Pablo, por eso lo corrieron. Ahí el apóstol se habita en una iglesia y entonces comienza a hablarles a los tesalonicenses. Era muy normal. La fornicación ritual ocupaba un lugar muy importante en los ritos de adoración religiosa. Se practicaba la prostitución abiertamente como algo legítimo y como un rito del culto, como un culto. O sea, el culto era así. En el culto tú venías, adorabas, traías tu ofrenda y dependiendo a quién le dieras la ofrenda, te tocaba encerrarte con ese sacerdote y tener relaciones, a realizar actos de fornicación, pagando por el rito. Había horarios fijos para ir al culto y entonces eso era muy interesante. Por eso es muy importante que la persona que está viniendo a la iglesia pueda comprender una cosa, ¿qué es la salvación? Porque si una persona que llega a la iglesia, lo único que viene es a persinarse y a cambiar de culto, o lo único que viene a hacer es a engañarse, no está entendiendo lo que es la salvación. Vamos rápidamente a San Juan 3, ponme San Juan 3:16. A ver si me puedes dar un poco de volumen, hijo. Me estoy acabando la voz, por favor. Vamos a Juan 3:16. No pierdas tesalonicenses. No pierdas tesalonicenses. Y es importante que hablemos sobre esto porque hoy en día la cultura, los muchachos hoy en día, pues no les importa nada. Se les prende la hormona, se les prende la testosterona y empiezan a disparar a diestra y a siniestra. Y es muy interesante porque hoy las chicas ya no tienen moral tampoco. Hoy las muchachas hoy van y escogen con quién quieren acostarse también. Cristianas y no cristianas. Y entonces por eso es muy importante que hablemos de este punto. ¿Por qué? Dice ahí, porque de tal manera amó Dios al mundo. Fíjense qué interesante. Cuando el Señor Jesucristo, porque están en rojo las palabras, es el Señor Jesús. El Señor Jesús está diciendo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que no se pierda, mas tenga vida eterna. Y entonces comienza a decirle, ¿a quién le está diciendo? A Nicodemo. Vamos a San Juan 3:1, baja 3:1. Vamos al 3:1. En el 3:1 había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal de entre los judíos. 3:2, este vino de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido como maestro, porque nadie puede hacer esas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles. Y entonces comienza a explicarle a Nicodemo algo muy interesante, que tiene que nacer de nuevo. A veces las personas no saben cómo luchar contra el alcoholismo, no saben cómo luchar contra el adulterio, contra el engaño. Es muy sencillo, ¿por qué no saben? ¿Por qué? Porque ni siquiera han nacido de nuevo. No tienen la convicción de que tienen un Padre que los perdone y que los ama. No tienen la convicción de que el Espíritu Santo está puesto en su vida para vencer de bendición, para ayudarles a pelear en contra del pecado. Así que inician una batalla solos, una batalla en la cual les conviene estarse engañando por mucho tiempo, aguantando, porque no han entendido que el Espíritu Santo los puede ayudar. No han entendido que el Consolador está para ayudarlos, para catapultarlos. No han entendido que el sacrificio de Jesús debilitó, le quitó el poder al pecado sobre aquellos que le hemos aceptado como nuestro Padre, y que el pecado no se enseñorea de nosotros, que nosotros, llenos del Espíritu, somos los que tenemos el poder para vencer al enemigo y en sus artimañas. Vaya despertar. Ponle, hijo. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puedo hacer esto?
Y Jesús le dice, tú eres maestro de Israel y no lo sabes. O sea, ¿cómo puedo dejar de mentir? Yo tengo 80 años de cristiano. Ya tienes 80 años en la iglesia y no lo sabes. En los casos de consejería, a veces estás tratando con la consejería con la persona y la persona reincide, y la persona reincide, y la persona reincide, y la persona reincide, y entonces tú como consejero tienes que darte cuenta de una cosa, de que esa persona no está entendiendo lo que tú le estás diciendo, porque esa persona ni siquiera nació de nuevo.